ustedes miran en los últimos años, el brinco en el ingreso per cápita del país es verdaderamente fenomenal. O sea, ustedes pueden mostrar un ingreso que casi que se ha duplicado en promedio para los colombianos. Desafortunadamente, aunque se ha duplicado en promedio, tenemos hoy en día la peor distribución de ingreso del mundo, porque esa multiplicación se ha dado primordialmente en los segmentos de más altos ingresos, y las poblaciones pobres no han logrado ver los grandes réditos de esta realidad. Pero pasar de un ingreso en la época del Belisario Betancur de $1.821 promedio per cápita a estar cerca de los $7.000, y estamos muy cerca de ser la tercera economía de la región, es indiscutiblemente una cosa que le debería dar un enorme optimismo. Y a pesar de que tenemos ese riesgo que acá en Antioquia se siente tanto de la tasa de cambio brutalmente volátil, que es uno de los grandes riesgos que está teniendo la economía nacional, particularmente su sector productivo y manufacturero, se está manteniendo una oscilación más o menos alrededor de una tendencia, y esa tendencia tiende a mostrar cómo es la inserción de Colombia en una economía más global, en el cual la tasa de cambio deja de ser la barrera que le permite a la sociedad ser exitosa y se vuelve una responsabilidad nuestra, de las entidades públicas, del Estado, en la capacidad de generar competitividad por infraestructura, por calidad de servicios, y la presión recae ahora ya es sobre nosotros, en poder hacer las cosas menos costosas, más ágiles, más eficientes y volvernos productivos, que es una de las grandes preocupaciones que se ve igualito en estas modificaciones de los términos de intercambio. Como ustedes ven, Colombia cada vez tiene más riqueza, tiene más opción de adquirir cosas afuera, la capacidad adquisitiva de los colombianos se ha incrementado de manera muy sustantiva, pero al mismo tiempo entonces la capacidad del aparato productivo de jugar con el subsidio de la devaluación, que es una mano de obra barata, una economía interna barata para poder vender en dólares y de esa manera tener un margen, cada día se ha acabado más, porque nuestros productos cada vez se asimilan más al resto del mundo. Entonces, las tendencias todas van siguiente a que tenemos que hacer unas apuestas, y esas apuestas ustedes las están viendo, que tiene que ser un cambio radical en nuestro aparato productivo, de comenzar primero con una economía monoexportadora en los años 20, los años 50, para comenzar con ese proceso de ese sector cafetero que generó la primera acumulación de capital en el país, en todas estas zonas de Santander y de Antioquia, y empezar a generar la primera manufactura, que fue la prosperidad de los 50 a los 60, con un auge enorme en el crecimiento de la población, que generó un proceso de urbanización, allá un desarrollo adicional de esa economía de extracción mineroenergética, con un sector agrícola que siguió siendo fundamental, a pasar al final de los 90 a unos años aterradores de una crisis política, social, económica, y pues logro enorme de recuperar la seguridad, de lograr unos niveles muy importantes de inversión y el desarrollo otra vez de un sector minero que, aunque en el corto plazo es una bendición, si eso no se administra puede llegar a ser un problema. Entonces el gran reto es uno cómo transforma esa riqueza que estamos teniendo por unos años, porque en Colombia no es una riqueza perdurable, para poder generar un aparato económico y que sea capaz de, a través de manufactura, de innovación, de servicios, y en eso Antioquia es absolutamente fundamental hacia el futuro, poder generarnos ese brinco final, y Dios quiera que algún día lleguemos a los años 30 y 50 ya con una economía de ingresos altos, donde ya nos parezcamos más a los Portugales, a los Irlandas, y tenemos las oportunidades de lograrlo si logramos la transformación en el capital humano, que es lo único que nos lo lleva a la prosperidad. Es la capacidad de invertir esa riqueza temporal en formar personas y formar capital y formar gente que sea capaz de llevarnos donde Dios quiera podamos dejar a nuestros hijos. Siguiente. Ustedes ven un poquito, ahí ustedes ven, escuchemos a ver si logran salir el video, que eso no funciona en todos los computadores. Eso les muestra un poquito cómo se ha movido Colombia. Esa es Colombia del año 2010. Ustedes ven lo que es Brasil y México, que son las grandes potencias. Colombia hoy en día está un poquito por encima ahí de Venezuela. Estamos al lado de Argentina, un país absolutamente rico, pero brillantemente mal manejado, que se ha dado mañas de desperdiciar una de las fortunas más grandes de la región por malos manejos. Y miren la evolución
de que lo que nosotros esperamos sea el futuro de Colombia, en el cual un manejo serio, juicioso, nos lleva a ser la tercera economía de la región. Y esa es como la apuesta grande en la cual estamos como administración y como funcionarios, yo creo que empeñados todos en que seamos esa variable. Y ya Colombia ha mostrado que tiene en los últimos 5 o 6 años, gracias a una cierta estabilidad, un cierto rigor. Yo estuve en el gobierno con el presidente Uribe en el año 2002, cuando Dualde lo visitaba y le decía: presidente, no pague la deuda. La mejor decisión que ha tomado Argentina en su historia fue cumplir la deuda. Gracias a eso ya estamos empezando a crecer y la economía nuestra va a entrar en un boom espectacular. Eso de pagarle a los bancos y de cumplir las obligaciones no sirve de nada. Hay unos debates muy complicados con el presidente en aquel entonces. Mucha gente le decía que siguiera ese camino, pero como hombre serio y en ese momento sabio, se tomó la decisión de correr el riesgo de tratar de hacer las cosas bien. En diciembre del 2002 nos quebrábamos. Ese día quedábamos con 0 pesos en caja, tanto en dólares como en pesos, y estaba el debate en el Ministerio de Hacienda de a quién le dejábamos de pagar. Cuando no hubiera más plata en las cuentas del ministerio, cómo empezábamos a hacer los últimos giros. Y logramos, gracias a las reformas en la credibilidad del gobierno, conseguir un crédito de $500 millones a una tasa de interés de 11.57 a 30 años. Hace aproximadamente un mes se colocó una deuda de $1.000 millones a los mismos plazos a una tasa de interés que no llega al 6%. Hoy en día Argentina está con restricción cambiaria, con una inflación del 30% y con una tasa de interés que nadie le presta menos del 10%. Colombia se está ahorrando en el manejo de su deuda, que es aproximadamente unos $40.000 millones, $2.000 millones al año, por tener una tasa de interés bajita, porque es un país al cual la gente le cree, porque no es oportunista, porque aunque a veces le toque difícil, tiende a cumplir las normas y a hacer las cosas bien. Y miren lo que eso representa en crecimiento. Obviamente ha sido duro esos años 2002, 2003, 2004, y ni se diga 98, 99 fueron durísimos, pero yo creo que el país está empezando a sacar la cabeza para el lado que es. Y eso les muestra un poquito hoy en día dónde está Colombia. Ustedes ven en el eje de las X el crecimiento económico, que esa es la verdad, lo único que uno lo saca adelante en la medida en que uno logre generar empleo. Y las áreas preocupantes, que son las deudas como porcentaje del Producto Interno Bruto. Hoy en día Colombia está cada vez más con los países del Asia del Este, países de bajo endeudamiento y de altas tasas de crecimiento. El gran truco es que logremos sostener esto por 15 años. Si nosotros logramos sostener esto por 15 años, formamos nuestra gente y somos capaces de generar empleo, este país se vuelve un país desarrollado. Pero acá cada decisión que tomemos en la capacidad de ser responsables, de ser serios, de preocuparnos en hacer las cosas bien sin cortar esquinas, va a ser determinante en los próximos 15 años que podamos dejar a nuestros hijos en un país que ya no es del subdesarrollo, sino de los países, Dios quiera, del primer mundo. Y tenemos la riqueza, tenemos la gente. La verdad determinante es esa, es ahorro. Hay un estudio psiquiátrico supremamente interesante. Acaba de ganarse todos los premios de uno de los mejores libros de literatura económica, psicológica y financiera, de un profesor hindú que se llama Bernanke, sobre el origen de la pobreza. La pobreza tiene comportamientos psicológicos y en parte es un proceso evolutivo que para poder vivir en condiciones de enorme privación, la gente le da un enorme valor a la satisfacción de corto plazo y lleva unos comportamientos mentales en que uno sobreestima la posibilidad de que las cosas sucedan. Por eso es tan común el jugar juegos de azar en personas de niveles de ingreso muy limitados, porque para poder aguantar el sufrimiento y las limitaciones físicas, humanas, psicológicas, el cerebro genera mecanismos en que se engaña un poco a sí mismo sobre las posibilidades que las cosas ocurran, y tiene una posibilidad de tener expectativas positivas y de tener ilusión de que las cosas se van a solucionar, superiores a lo que tristemente la realidad genera. Y esto lo documentaron en unas investigaciones experimentales en África,
en el cual cogieron poblaciones con tierras de excelente nivel y les dieron recursos, semillas, abonos para que produjeran, y les mostraron cómo lograban producir 5 veces si utilizaban los abonos, si utilizaban las técnicas más avanzadas. Recibieron 5 veces el ingreso. Y en esas sociedades donde la cooperación es fundamental y donde la solidaridad es fundamental por las condiciones tan limitadas en las que viven, casi que el 100% de los que recibieron esos beneficios gastaron toda la plata, y cuando llegó la siguiente cosecha no tuvieron la plata para comprar los abonos y volvieron al mismo nivel de pobreza. Y cuando los entrevistaban, todos ayudaron a algo y lo veían como que era una cosa absolutamente imperativa. Esta niña necesitaba cumplir 15 años y había que celebrar la fiesta, ella necesitaba que le arreglaran los dientes, y esa poca plata que tenían se la gastaron. Lo más difícil en una sociedad es que la gente ahorre, porque ahorrar es sacrificar el presente con la expectativa de construir un futuro, y eso implica una enorme disciplina mental, intelectual, de uno obligarse a no hacer cosas hoy para que tal vez mañana las cosas fructifiquen. Eso los estudios dan. Solo ocurre en personas que han hecho enormes inversiones de tiempo en desarrollar la parte frontal del cerebro, y es la disciplina de leer, la disciplina de estudiar y la disciplina de trabajar en cosas que no son placenteras. Particularmente la lectura se estudia como una de las variables fundamentales en que la gente desarrolle la capacidad de postergar los placeres y postergar la satisfacción. Para que Colombia logre lo que se quiere, tiene que mantener tasas de ahorro de un 30%. Y ahorrar es el destinar la plata no a carros, no a casas, no a viajes, no a fiestas, sino a tratar de hacer negocios, de hacer empresas, de capacitarse, de formarse. Y esa es la apuesta que este país tiene que hacer si quiere ser capaz de cambiar su futuro. Siguiente. Para eso, la variable fundamental y lo que termina representando esa realidad es cómo se compagina esa inversión y ese esfuerzo de producir con el motor que es el consumo. Y para que ustedes tengan una idea, que es obviamente la preocupación de la DIAN, porque de aquí emana uno de nuestros principales impuestos, hoy en día la economía colombiana, que maneja 620 o 630 billones de pesos al año, 370 billones son consumo. Siguiente. Adelante. Entonces tienen 46 millones de personas. De esas 46 millones de personas tenemos 20 millones que trabajan, y esos son 12 millones de familias que consumen. Y aquí les doy una idea de lo que está en promedio gastando un hogar en Colombia. En Colombia tenemos una sociedad donde tenemos 2.3 millones, pero esos 2.3 millones tienen una dispersión que es absolutamente aterradora. Los deciles más pobres, el 10% más pobres, los 4.5 millones de colombianos más pobres, tienen ingresos promedio de 150.000 pesos mensuales por persona y logran tener aproximadamente en un hogar de 4 o 5 personas 800.000 pesos. Eso apenas llega a niveles de sobrevivencia. Si ustedes llegan al 50% de la población, es personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos. El 70% de la población gana menos de 2 salarios mínimos. El 95% de la población gana menos de 1,5 millones de pesos. Para usted llegar a ingresos más o menos altos, usted tiene que situarse en el 1% más rico de la población, que son personas por encima de los 8 millones de pesos. Entonces, el nivel de inequidad es probablemente el reto político más grande en el corto plazo para hacer sostenible este tema. Adelantemos un poco esto por cuestiones de tiempo. Aquí más o menos lo que les quiero dejar, después de quedar con las presentaciones, son todas las estructuras de consumo que son la dinámica de lo que es el empleo y la dinámica de lo que es una economía en el día a día. Y si ustedes quieren ver la evolución, fíjense lo que representa el comportamiento de los consumos, hoy en día 66%. Y eso es lo que le garantiza a uno que durante el próximo año, con casi absoluta seguridad, este país va a seguir para adelante sin que tenga un riesgo grave por el endeudamiento de los hogares. La variable que revienta una sociedad en el lado del consumo es cuando ese consumo se da todo con base en endeudamiento. Pero la transformación importante de Colombia es que se ha aumentado la base de consumidores de forma importante, y en este momento la deuda, aunque es alta,
es menos alta que